empresarios, en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad, sala de Jairo, la sala de Jairo. Hola comunidad, aquí estamos en nuestra entrega de verdades, de tolerancia, de aporte siempre a la comunidad, siempre construyendo un nuevo ciudadano. A eso le estamos apostando aquí con estos contenidos desde la sala de Jairo. Hoy está nuestro reflexionador en educación, el profesor José Darwin Lenis Mejía, profesor docente a él no le gusta mucho que le digan docente, profesor de la Universidad del Valle y de la ICESI. Tema bien interesante hoy, a propósito de su columna, pero vamos a tocar desde el titular todos estos aspectos de la educación. Bueno, profesor, bienvenido, gracias por este nuevo reencuentro, muy amable por el aporte desde ya. Gracias, Jairo, muy amable nuevamente por la invitación y aquí siempre dispuesto a hablar de educación y hacer pedagogía ciudadana. Sí, señor. Que eso lo lleva usted en todos los poros, ¿no? La educación. Sí, claro, eso se respira, una vocación. Se transpira, la vocación de ser educador desde la infancia, incluso sí. Se fue formando y se fue acuñando esas ganas y ese deseo de ser profesor. Sí. Antes era muy frecuente, ¿no? En la época nuestra, que los jóvenes quisieran ser profesores o sacerdotes, sí. o policías, bomberos. Es decir, fíjate, siempre solidaridad en todo eso, ¿no? Sí, entrega, solidaridad, sí. Buscando ayudar el bien del otro, pensando en el otro. El bien, pensando en el otro. Bueno, profesor, ¿qué es el derecho a la educación? ¿Cómo tomamos eso? Bueno, Jairo, pues vamos a hablar de eso, pero pensando en el programa dije, Jairo, vamos a iniciar esta vez con una frase. Les traje una frase, Jairo, como siempre en mis fichas de orden pedagógico. Sí, señor. Que siempre traigo. Extraordinaria las fichas pedagógicas. Y traje pedagógicas. esta ficha, esta vez, ¿sí? Que es de mi autoría, entre otras cosas, Jairo. Bueno, quisiera que tú la pudieras leer. Sí. ¿Sí? Es más saludable hoy hacer pedagogías educativas y ciudadanas para la reconciliación, la tolerancia y la comprensión social, que seguir políticamente polarizando el desarrollo prospectivo del país. Sí, Jairo, quise iniciar con esta frase porque me parece que por todo lo que está pasando en el país es necesario hacer un pare, una reflexión y pensar cómo podemos integrarnos más, contrario a estar permanentemente en rivalidades que no nos llevan a veces a puertos seguros. Y creo que la ciudadanía necesita eso, Jairo. En la ciudad se necesita eso, en el campo se necesita eso. Pero eso no y ahora quiere decir que no debatamos. No, el debatir es otra cosa. Aquí lo que estamos diciendo es enemistades a veces por encontrarnos en pensamientos divergentes o diferentes, ¿sí? Y incluso que está llegando a agresiones de la gente. Eso no puede pasarnos. Nosotros siempre podemos aperturar el debate, el diálogo respetuoso, ¿sí? Y los profesores siempre nos disponemos a eso. Por eso quise que pensáramos en esta frase. Excelente. Y es una forma de hacer ciudadanía, de construir ciudadanía, mucho más responsable, mucho más amorosa, mucho más respetuosa, Jairo. Se lo digo aquí porque como la memoria es muy frágil, de una vez hacemos una cápsula cuando terminemos justo con esa. Perfecto, Jairo, bueno, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, y al entrarnos al tema que nos has invitado, pues me parece importante iniciar con una primera ficha, que es precisamente tratando de responder esa pregunta que tú dices. ¿Sí? ¿Qué es el derecho educativo? ¿Cómo se entiende ese derecho educativo? Entonces, el derecho educativo se entiende como, digamos, una integralidad de condiciones, de relaciones que se le ofrecen a un estudiante para garantizarle aprendizajes efectivos. Eso es lo que estamos entendiendo por derecho educativo. Dentro del derecho educativo, digamos que hay muchas aristas, Jairo, ¿sí? Hay unas aristas que tienen que ver con infraestructura, de las cuales yo puedo escribir una
columna titulada Excelente. Usted me Arquitectura permite, Escolar yo leo y solamente Discapacidad. sí, ¿Sí? yo leo solamente el primer párrafo, Claro, profesor. claro. Uno de los desafíos más importantes para el sistema educativo local y regional se ubica en contar con instituciones estructuralmente seguras e incluyentes. En Cali, de las 92 instituciones educativas oficiales, más del 85% incumplen la norma vigente en sismo resistencia. Claro, ¿Cómo Jairo. le parece? Crítica a esa situación. Crítica. Por ejemplo, ahora que se entró el tema de las lluvias, No, eso vulnera el derecho educativo. Esa es una primera vulneración del derecho educativo, por temas de seguridad y por temas de condiciones. Entonces, ahí hay una vulneración del derecho educativo y eso tiene que revisar los órganos de control, en este caso las secretarías de educación, el alcalde, la gobernadora, tienen que revisar este tema, Jairo. Así que, bueno, vamos a entrar como en materia, ¿te parece, Jairo? sí, profesor. Esta es la intro, y el introito. Sí. Introito. Vamos a desarrollarlo en detalle. Inclusive de allí mismo, yo quisiera preguntarle para el segundo, para garantizar aprendizajes efectivos. ¿Qué son aprendizajes efectivos? Correcto. Ya regresamos a la sala de Jairo. Bueno, profesor, usted como nuestro guía, nuestra luz, retome por favor entonces, el tema ¿qué de son los aprendizajes efectivos? efectivos? Sí, señor. Jairo, hoy hemos venido cambiando el paradigma. Antes hablaba mucho de la enseñanza, hoy hablamos más del aprender. O sea que el profesor tiene que disponerse a crear ambientes para que los estudiantes aprendan. Para que los estudiantes aprendan significa que los estudiantes interioricen las competencias, los desarrollos, las ideas, aprendan a debatir, aprendan a argumentar. Y esas son las competencias integrales que el estudiante debe tener. Entonces, por eso estamos hablando de aprendizajes efectivos, o sea, aprendizajes para la vida, Jairo. ¿Sí? Que le sirvan a usted, no solamente en el tema laboral, sino que le sirvan en la familia, que le sirvan como ciudadanos, que le sirvan para el tema democrático, participación efectiva. Entonces, esos son los aprendizajes que estamos hablando de aprendizajes efectivos. Aprendizajes significativos. Una integralidad. Una integralidad de aprendizajes. El aprendizaje, digamos que son las relaciones que uno va haciendo con los compañeros, con los profesores, con la institución educativa, con la comunidad, con la familia. Entonces, todos esos aprendizajes son aprendizajes efectivos. Profesor, pues la pregunta es, ¿eso se está haciendo? Bueno, Jairo, precisamente como estamos hablando del tema de los derechos a la educación, la exrelatora mundial dejó 4 líneas que me parecen importantes retomarlas para responder a esa pregunta, Jairo. Entonces ella habla de las 4A o AES, ¿sí? En la primera A, para responder al derecho educativo, se llama el derecho de asequibilidad, ¿sí? Este derecho de asequibilidad es la obligación que tiene, digamos, los gobiernos o el Estado de asegurar que siempre existan instituciones y programas para todos. Y allí vamos mirando si Colombia o si la ciudad tiene programas e instituciones para todos. Y ahí ya vemos que no hay programas suficientes ni instituciones suficientes para todos. Entonces aquí se vulnera... Y no hablan con una
con una satisfacción, digamos, Claro. aquellos educadores que estamos en una cobertura del Claro. 98%. Pero todavía tenemos gente, tenemos mucho analfabetismo todavía, de orden de lectura y escritura, de orden tecnológico, y hay muchos jóvenes por fuera, Jairo, o que entran y finalmente se retiran. Entonces, esta es una vulneración al derecho a la educación a través de la asequibilidad. El segundo, Jairo, es digamos, el derecho de accesibilidad. Mire que ahí vamos conectando el tema de la columna, ¿no, Jairo? Sí, El señor. derecho a accesibilidad, que es la necesidad que la educación sea accesible sin ningún tipo de discriminación. Entonces, que es que no, usted no puede ingresar a la institución porque usted está en situación de discapacidad motriz, o visual, o auditiva. Entonces, no, las instituciones tienen que tener dispositivos, organizar condiciones para que haya esa accesibilidad. Y hoy tenemos dificultades de accesibilidad. Pero no hacer locaciones a ellos aparte. No. Porque eso sería discriminación. Eso sería discriminación, claro. Aquí tenemos que hablar de inclusión, voy a utilizar este adjetivo, de inclusión positiva. Porque también hay una especie de inclusión negativa. Cuando lo incluyen a uno, pero no está en las condiciones, entonces terminan haciéndole más daño que bien. ¿Sí? Jairo, en este orden eso de ideas... pues no sí. se cumple. No se cumple, claro. No se cumple. Estamos mirando, ya llevamos la segunda A. Sí. Vamos a la tercera A, Jairo. La tercera... Adaptabilidad. Esta, Jairo. Adaptabilidad. ¿Sí? Sí, señor. Que dice acá que es referida a que la educación sea flexible y responda a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes tienen distintos ritmos de aprendizaje, distintas lógicas, distintas inteligencias, pero además no hay programas de ese flexibles, Jairo. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, ¿sí? Entonces allí podemos pensar que este derecho de adaptabilidad está también hoy en veremos. No se está cumpliendo, ¿sí? No se está cumpliendo. Y estas 4A se pueden aplicar también para salud, o sea, que hayan hospitales suficientes, claro, que hayan programas. Claro. Esto se puede aplicar para salud. Claro, ¿sí? claro. Muy Repitámosla hasta el momento. Vamos en la tercera A. Vamos en la tercera A. ¿Sí? La primera A. La primera A, asequibilidad. Asequibilidad. La segunda, accesibilidad. Accesibilidad. La tercera, adaptabilidad. Adaptabilidad. Y ya vamos a mirar la cuarta. Con esta vamos a comenzar ahora. El otro bloque, estamos con nuestro reflexionador pues de cabecera en educación, el profesor José Darwin Lenis Mejía, hoy en la sala de Jairo. Bueno, entremos entonces a la cuarta, profesor. Bueno, ya vamos a entrar a la cuarta, Jairo, pero antes de entrar a la cuarta, como Sí, señor. Yo estuve hace unos días, hace como un mes o 20 días en el programa, y quedé con un pendiente para usted. Entonces, lo voy a entregar públicamente, Jairo. Lo traje aquí, un pendiente. Mire que lo traje en esta bolsita, Jairo. Estuve en el centro de la ciudad y me dije, voy a llevarle esto a Jairo y voy a destaparlo aquí públicamente para entregárselo a Jairo. No, pero, porque esto me recuerda la infancia, entonces yo dije, voy a llevarle esa cucarachita a Jairo que seguramente le van a... Vea, Jairo, de las cucarachitas, prometido es deuda, mire, aquí lo estoy cumpliendo, las cucarachitas, vea, para que las comparta aquí con el equipo el equipo técnico y el equipo de ingenieros, ¿sí? Las cucarachitas. Profe, ¿qué detalle tenés? Qué detalle, profe. ¿Sí? Extraordinario, sí, señor. Bueno, me acuerdo que mucho de cucarachitas, sí. Ahora viene ya, vean, esta bolsita. Sí. Porque antes la bolsita que me daban a mí era en papel craft. Ah, ya. Y eran recortes también de golondrina en la novena. Claro. Recortes que venían de todos los colores.
Ni siquiera bolsitas de media de papel, que Sí. eran bolsitas de un cuarto. Correcto. ¿Te acordás que antes vendían Sí. un cuarto de arroz? De todo, sí. Media libra de arroz, Sí. un cuarto de Ajá, manteca. de manteca, La manteca claro. que venía en estar. Esas Pero nos latas. fuimos, profesor. Bueno. Profesor, muchas gracias. Bueno, Jairo, con mucho cariño. Hombre, qué Espero que la detalle. disfrutes, Jairo. Claro, por supuesto, aquí estarán. Tenemos precisamente un recipiente para esto. ¿Verdad? Cucarachas, llegaron las cucarachas. Llegaron las Muchachos, cucarachas. bueno, gracias, Bueno, Jairo. profesor. Bueno, y la cuarta A, Jairo, se llama el derecho de aceptabilidad, ¿sí? Referido a las formas, contenidos en cuanto a garantizar la calidad educativa. Entonces, aquí esto implica para los entes territoriales, secretarías de educación, hacer inspección y vigilancia para mirar si los programas se cumplen, si los programas cumplen con ciertos criterios y garantizan, por lo tanto, para los estudiantes ambientes y condiciones para los aprendizajes. Entonces, ahí tenemos las 4A que hacen parte del derecho educativo. Por eso estamos hablando de derecho educativo plural, Jairo, ¿sí? Y en el marco de este derecho o estos derechos, de tener alimentación, de tener buenos profesores, la formación de los profesores, que las competencias se desarrollen, pues recurro al tema de la arquitectura escolar, Jairo. Si hay algo que vulnera el derecho educativo, Ahí está la es columna. la arquitectura escolar. Ahí está la columna. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los diseños, el mobiliario, Jairo, las sillas, tienen que ver con el rendimiento académico. Una silla que, por ejemplo, no sea ergonómica, te va a generar cansancio, agotamiento, ¿sí? Cuando no hay la ambientación del salón de clase, también te genera un efecto de no ambientes para el aprendizaje. Y las infraestructuras tienen que tener, digamos, una gestión tecnológica, conectividad, equipos, para que todas esas posibilidades potencien los saberes de los estudiantes y se vuelvan aprendizajes verdaderamente significativos, que tengan sentido para los estudiantes. Entonces, esto es lo que yo en la columna le llamé arquitectura escolar y discapacidad. Entonces, los diseños de hoy vulneran el derecho educativo de las personas que están en situación de discapacidad, no solamente de estudiantes, también de los profesores, porque tenemos profesores en situación de discapacidad. Y entonces hay colegios donde la biblioteca, los laboratorios están en un segundo piso y el acceso a ese segundo piso es a través de gradas. Los que tienen movilidad restringida pues no pueden acceder allá. Entonces ahí se está En una vulnerando el derecho. universidad de Cali, ¿Sí? de cuyo nombre no quiero acordarme, Sí. dos cositas le voy a comentar, profesor, muy breves. Una de una universidad y una de un colegio. Un profesor en la universidad en silla de ruedas. Ya. Sabes Claro. que la mayoría de las universidades no tienen ascensor. No. Apenas. Ni mucho menos para una persona en esa situación de Claro. discapacidad. Apenas, No lo hay. apenas. En Cali. En Cali. En Cali, bueno. Entonces esto aplica para todo, Jairo. Para todo. Y- Un joven estaba cursando octavo en un colegio privado. sí. Tuvo un accidente. Cayó de un quinto piso. Quedó muy mal. Claro. Inclusive sus extremidades, Ujú. las inferiores, las superiores, la cadera, el fémur, todo. Sí. Y una situación cranoencefálica. Ah. ¿Qué pasa ahí, profe? La institución como tal y los profesores no están adaptados a una contingencia de esos. Entonces, le pidió una tarea, Ujú. un compromiso. Ya. Entonces le pidió que escribiera de manera manual Sí. un trabajo. Ya. Como él quedó atrofiado en las manos, Sí. no lo pudo hacer Ya. y lo presentó Ujú. en computador. Claro. Excluido. Excluido. Ajá. Sí, pues eso es lamentable que pase eso, porque eso sí es la vulneración, digamos, efectiva, pues, del derecho. Una profesora dijo no, en- esto tiene que ser como yo dije. Claro, no, tenaz. No podemos entrar a ese tipo de educación. Ese tipo de educación tiene que ser superada. Y por eso los diseños en arquitectura escolar tienen que comprender, incluso no solamente el tema de ventilación, iluminación, sino todos estos temas de apoyo, Jairo. Profesor, que los perdona diseños- que me vaya un Sí, momentico sí. de tu hilo conductor, con todo respeto y de esta charla. Yo no sé, tú que conoces bien, profesor,
¿Quién es la persona en Colombia que tiene el mundo de la educación metida en la cabeza aquí? Dame un nombre, porque es que, mira, yo te voy a decir porque estamos ya a punto de terminar para el siguiente bloque. Cuando yo digo eso, digo que sea una persona que hoy tú veas que pueda manejar todo esto. Ya, ya, Estas 5A sí. y otras cosas. Y otras cosas. Y correcto. otras cosas. Una persona. Porque es que, digamos, yo me acuerdo de unos ministros de educación que dejaron alguna historia, algún legado muy importante. Por ejemplo, a mí, sin profundizar, lo estoy diciendo solamente de oídas, que no, que esa señora trabajó muy bien. Por ejemplo, dicen que trabajó muy bien María Cecilia Vélez. Pero ya de ahí me tengo que remontar por allá atrás. Un señor como Abdón Espinosa Valderrama, que fue ministro de Educación. Un señor como Luis Carlos Sarmiento, No, el director del nuevo liberalismo. bueno, se me escapa ahora. Luis Carlos Galán. Galán. Luis Carlos Galán, que fue ministro de Educación a los Correcto, 26 años. Correcto. ¿No? Yo sé que hay muchos, en fin, pero dame pues ideas sobre esto, Vale. profesor. Estamos en la sala de Jairo con nuestro reflexionador en educación. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿Qué hacemos, profesor, ahí? No, bien, Jairo. Yo creo que ahí son como 3 líneas. Usted ya había tirado una aquí en el programa. El centro de pensamiento. Hay que construir un centro de pensamiento educativo, Jairo. Entonces, no se resuelve solamente con una persona, porque podemos tener el pensador, pero necesitamos los desarrolladores. Claro. Entonces, necesitamos los equipos de investigación. Yo recuerdo a un profesor que fue presidente de la Federación Colombiana de Educadores, de FECODE. Él se llama Abel Rodríguez. Ah, sí. Y él fue secretario de Educación en Bogotá. Sí, señor. Hizo unas cosas interesantes y conoce del tema educativo. ¿En qué alcaldía? Creo que esa es una de las alcaldías que estuvo el Polo, de las primeras que tuvo el Polo. Algún integrante del Polo, ¿sí? Estuvo Abel. Y entonces, creo que personas como él, pero rodeadas de un equipo de investigación, de desarrollo de políticas educativas, se puede consolidar esto, Jairo. Sí, esto no es mesiánico. No, hay que no, tener, sí, es correcto, hay que tener un hay que equipo. un tipo y un equipo. Sí, y entonces tener centros de investigación, centros de pensamiento. Por ejemplo, para el Pacífico podríamos tener un centro de pensamiento. Claro, ¿Sí? claro, debido a la diversidad. A la diversidad, correcto. Claro, debido Sí. a la cultura. A la cultura, a las idiosincrasias. ¿Sí? Es lo que usted ha planteado. Yo no creo, a mí me da vueltas en la cabeza de hacer una, usted lo ha puesto como emergencia educativa. Una ¿no? emergencia educativa y una constituyente Una, educativa. una constituyente educativa. Ajá, es una propuesta. Es decir, mire, como ciudadano y como periodista le quiero decir una cosa, profesor. Se habla hoy de la necesidad de una constituyente. Pues están diciendo que no tocar la del 91, pero sí en aspectos muy, muy puntuales. Sí. ¿Cómo? La justicia, la salud, el sistema pensional, por ejemplo, de Colombia va a ser una situación catastrófica en un tiempo. Sí, claro. Puede colapsar. Y puede colapsar. Y la educación. Claro. Vea, profesor, yo lo pongo así. Educación, primero, Uno, sí. una constituyente. Ajá. ¿No? Qué bueno. 2, salud. Perfecto. Y 3, justicia. Justicia. Cuando tú tienes un pueblo educado y por lo menos le da un derecho fundamental, que es la educación y la salud, no vas a tener casi problemas de justicia. Claro. Es que la educación te ayuda a consolidar otros derechos y otros comportamientos. ¿Sí? Exactamente. Entonces, exactamente. por eso es vital la educación, Jairo. Sí. Y en este tema entonces de arquitectura escolar, Sí, señor. Jairo, Sí, señor. creo que tenemos que pensar, por ejemplo... La cifra que usted señala aquí es una cifra preocupante. Claro. Y ahora que estamos con este clima y demás. Claro. Y aunque no lo estemos. Sí, claro. La situación... Pero quiero comentar aquí, Jairo, esto Sí, de la arquitectura escolar fundamentada entonces en que sea realmente para la inclusión educativa, para una inclusión efectiva, que permita tener espacios seguros,
Necesitamos escuelas sanas, seguras y saludables, que permita también movilizar los aprendizajes, ¿sí? Y que todo esté en condiciones para el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad. Creo que eso, digamos que es el núcleo. Pero eso nos determinaría pensar unos retos y unos desafíos, Jairo, en el tema educativo, ¿sí? Y yo he planteado 6 retos de mediano plazo, por decirlo, ¿sí? Que quiero comentarlos aquí para que la gente que nos está siguiendo los pueda considerar. ¿Qué dice FECODE de la constituyente educativa? ¿Lo han planteado? Ya le hice llegar al presidente de FECODE un primer borrador de propuesta, digámoslo así, como propuesta para que sea considerada, creo ya que para el gobierno que está por llegar, ¿sí? Y que ya que algunos han planteado constituyente, pues que hagamos una constituyente educativa. Claro. ¿Sí? Esa sí que es necesaria. Sí, sería bien interesante. Esa es la primera. Uh-huh. Esa es la primera. Esa es la primera que hay que hacer, Jairo. La necesitamos, realmente, por todo, por la crisis ética, lo que tú dices, el tema de la justicia, y porque la educación es el motor de desarrollo de cualquier país. Y más en estos tiempos tan cambiantes vertiginosamente, Correcto. profesor, en el mundo digital, en un mundo donde todos estamos interconectados. Nosotros tenemos que estar a la par de países, no sé, por allá, nórdicos. Uh-huh. Nosotros no nos podemos comparar con Perú ni con Ecuador, porque Claro. no hacemos nada. Claro. Tenemos que Hay comparar. que poner un estándar alto. Un estándar alto para Claro, lograrlo. Correcto. Entonces ese es un primer desafío, Jairo, míralo, aquí lo traje, que se llama el mejoramiento de la calidad o en calidad. Pero aquí no es en calidad en términos administrativos, sino en calidad en las condiciones integrales, en infraestructura, en formación de profesores, en desayunos escolares, en la organización, ¿sí? Calidad tiene que ver mucho allí. Claro, la calidad. Entonces, poner altos estándares, ¿sí? Entonces, la educación como un factor de desarrollo social es para el desarrollo social del país y fortalecer la articulación con los sectores y programas, ¿sí? Entonces, actualizar la formación docente, por ejemplo. Eso sería otro reto que hay que trabajar para que no se presente lo que tú estabas comentando ahora. La actualización docente tiene que ser permanente. Claro. Porque el mundo cambia. Claro. ¿sí? Pero no sé qué otra razón haya, Claro. pero digo, el mundo cambia, luego se necesita otro tipo de educación. Claro, Jairo. Y así Sí. es. Y Sí. agenciar un sistema educativo más equitativo, Jairo. Ajá. Nuestro sistema es bastante inequitativo, ¿sí? También yo digo que pasar de los proyectos educativos institucionales a planes de desarrollo escolares institucionales, para que esto tenga concordancia con los planes de desarrollo del municipio y tenga concordancia con los planes de desarrollo nacional. Las instituciones también tienen que pensarse con planes de desarrollo propios, ¿sí? Sus propias metas, y crear un sistema de evaluación distinto al que tenemos hoy, ¿sí? Con criterios distintos. Por ejemplo, que la infraestructura sea incluida para tenerla como un criterio de valoración a la hora de la calidad, ¿sí? Jairo, como este creo que es el 10º programa al que usted me invita, ¿sí? Yo tengo la cuenta bien presente, Jairo. Qué bien, hombre, entonces profesor. quise dejarle Hombre, esta entrega artesanal, esta artesanía, Jairo, mire, para que usted la tenga aquí en la sala de Jairo, pero quiero decirle que además de simbólica, tiene una representación con el tema educativo. Para mí el colibrí es la libertad, Jairo, es la libertad. Y la educación tiene que ser la acción democrática. Pero tenemos que cambiar, Jairo, la naturaleza de la educación, cambiar la naturaleza de la educación que tenemos hoy, ¿sí? La educación tiene que ser la posibilidad de mejoramiento permanente del ser humano, ¿sí? Cambiar esa naturaleza. Entonces, cambiar la naturaleza de la educación implica pensar la constituyente educativa, ¿sí? Entonces, le hago entrega a Jairo esto para que usted lo tenga siempre presente, que la educación es libertad, profesor, y que se asemeja a esta ave pequeña, pero muy bella, más muy diversa por sus colores, ¿no? Sí, sí, muy linda, muy hermosísima. Le entrego, muchas gracias, profesor. Bueno. Aquí estará. Entonces, colibrí representa la libertad. Y la diversidad, porque fíjate que en los colores, en su poder volar, Jairo, es poder volar. ¿Y esta naturaleza? Claro, la educación.
es naturaleza, tiene que ser por naturaleza, pero entonces queremos cambiar la naturaleza de la educación. La naturaleza que tiene hoy, que es poco pensar, poco pensada para el debate, un poco pensada solamente en términos de resultados y de mano de obra barata, Jairo, lastimosamente. Entonces el país no ha entrado en una cultura educativa que nos permita encontrarnos, identificarnos, reconocernos como país, reconocernos en esta nacionalidad de colombianos, ¿sí? Entonces por eso es esa representación simbólica, Jairo, y efectiva, creo que eso lo podemos trabajar. Así es. Y yo diría que ahí hay un aspecto por corregir inmediatamente, aparte de la mano de obra barata, y es que hay una educación para la competencia, pero para cualquier tipo de competencia, no en términos de ser competente, de ser pro, sino en términos de competir abriendo los codos, ¿no? Quitando al que sea para... Una competitividad deshumana o deshumanizada. Sí, exactamente. Sí, ¿Es así o no? Sí. Es Jairo, para sacar al mercado a la gente a que vaya a competir. Sí, Jairo, yo creo que ahí tenemos que hacer una transformación de la educación. Sí. Una transformación y Profe, entonces esto hace parte del derecho educativo, Jairo. Gracias, profesor. Usted es el reflexionador en educación. El profesor José Darwin Lenis Mejía, profesor de la Universidad del Valle, magíster en educación, profesor de la Universidad ICESI. Hoy en la sala de Jairo.